Hermanos, espero que estén teniendo un muy buen sábado en esta tarde, que todos se encuentren muy bien con la ayuda de nuestro Dios y que ya todos estemos también de nuevo enfocados en continuar nuestro camino hacia el reino de Dios. Sabemos todos y es una realidad, volvemos a nuestras actividades laborales, académicas, del hogar, los diferentes tipos de actividades que llevamos a cabo cada día, pero todo ello siempre debemos tener claridad de que nuestro enfoque es seguir avanzando a través de este camino, de este desierto del mundo, seguir avanzando hacia ese reino prometido por nuestro Dios. Vamos a hablar entonces en esta tarde. Hay un mensaje que quiero compartirles con la ayuda de Dios y se trata de que aprendamos esas lecciones que Dios quiere que cada uno de nosotros aprenda. Y es que en general a los seres humanos nos gusta estudiar, nos gusta aprender, nos gusta conocer, nos gusta adquirir conocimiento. Es una característica muy común en los seres humanos. Pero, y eso está bien, que los seres humanos nos guste eso y que lo hagamos y que aprendamos y que conozcamos. Hay muchas personas, por ejemplo, que les encanta estudiar diversos temas, profundizar en muchísimos temas. Hay personas que hacen su carrera universitaria, luego hacen una posgrado, una maestría, una especialización, un doctorado, un postdoctorado, estudian de muchos temas y profundizan y adquieren conocimiento y entendimiento de un tema específico. A nosotros Dios nos llama de que por encima de todo ello no nos olvidemos de enfocarnos, de hacer todos nuestros estudios más profundos. A la gran mayoría de los seres humanos pues nos gusta adquirir conocimiento, nos gusta aprender de lo que nosotros tengamos afinidad, de esos temas, de esas materias, que nosotros tengamos afinidad, ¿cierto? Que nos llamen la atención, que nos gusten, todo ello, ¿cierto? Pero por encima de todo eso debe estar el que nosotros aprendamos las leyes de Dios, el camino de Dios, estudiemos a profundidad esa palabra de Dios. Dios no nos dice que no estudiemos cosas de nuestra profesión o cosas de las que pasan aquí en el mundo, de la ciencia del mundo. Dios no nos dice que no hagamos eso, pero lo que Él sí nos dice es que nuestro amor debe estar primeramente hacia Dios, sobre cualquier otro interés que tengamos, y ese amor debe expresarse. Una de las formas como se expresa ese amor es en el estudio de su palabra, es en el conocer a nuestro Dios, es en el desarrollar con la ayuda, con la guía de Dios, el carácter que Él está formando y forjando en cada uno de nosotros. Entonces, les decía que a muchos de nosotros nos gusta adquirir conocimiento de diferentes áreas, de diferentes temas, pero a veces olvidamos aprender acerca de nuestro carácter, aprender esas lecciones que Dios quiere que cada uno de nosotros aprenda. Y a eso es a lo que los quiero llamar en esta ocasión, a todos nosotros que estamos escuchando este mensaje. Y es que nos enfoquemos en qué lecciones quiere nuestro Dios, el Eterno, que aprendamos, qué lecciones quiere Él que nosotros aprendamos. Que no solamente nos enfoquemos en adquirir conocimiento, en estudiar, sino también que revisemos en nuestra vida, cada uno de nosotros, y que podamos respondernos a esa pregunta. Si ya nos la hemos hecho antes, muy bueno, pero si no nos la habíamos hecho antes esa pregunta, pues responderla. ¿Qué lecciones quiere Dios que yo aprenda?
porque eso es parte de esta formación, de este camino en el que nosotros estamos. Cuando Dios volvió a organizar la tierra, volvió a organizar todo el desorden que había allí en la tierra y a ponerle todo lo que él tenía en mente, ponerle de nuevo, pues la tierra estaba, como dice la escritura, estaba desordenada y estaba vacía. Y nuestro Dios volvió y le puso orden. Así sucede con nuestra vida, con la vida de cada uno de nosotros. Cuando Dios nos llamó, nos trajo a este su camino, a esta su iglesia, pues nuestra vida, nuestro ser estaba desordenado y muy seguramente vacío. Y Dios ha empezado, ha venido dándole orden a todo ese desorden que nosotros teníamos en nuestra vida. Pero Él requiere que ese orden continúe, todo eso que Él está construyendo en nosotros. Y hay una responsabilidad de parte nuestra, y es que aprendamos cada lección que nuestro Dios quiere que cada uno de nosotros aprenda. Porque a partir de esas lecciones vamos dejando atrás el desorden que había en nuestra vida y que tal vez aún haya en nuestra vida. Y nuestra vida se va volviendo más ordenada, se va volviendo llena de la presencia del Eterno y va adquiriendo esa perspectiva de Dios. Entonces, por eso es tan importante que cada uno de nosotros nos preguntemos, nos respondamos y actuemos acerca de este tema, acerca de esta necesidad de aprender cada una de esas lecciones que Dios quiere que aprendamos. A veces nos puede pasar como esas situaciones cuando estábamos, tal vez muchos de nosotros en la escuela o en el colegio, que había alguien, algún compañero que era el más grande del grupo, que era el más fuerte del grupo, e intentaba amenazar a todos o dominar a todos, y nosotros lo evitábamos o nosotros tratábamos de no cruzarnos con esa persona para no ir a tener ese inconveniente. Nos puede pasar así con las lecciones que Dios quiere que aprendamos. Debemos revisar si estamos nosotros evadiendo esa responsabilidad, si estamos nosotros evitando afrontar esas situaciones que Dios pone al frente nuestro para que las afrontemos y para que aprendamos esas lecciones que debemos aprender. Y Él está allí esperando hasta que llega un momento en el que nos aprieta allí las clavijas, nos pone en situaciones más difíciles para que reaccionemos, para que respondamos, para que nos demos cuenta de que hay lecciones que hemos estado tal vez evadiendo o posponiendo por un tiempo en nuestra vida, pero que no dan más espera, no dan más no dan más tiempo y tenemos que aprenderlas para poder continuar avanzando, creciendo espiritualmente y permitiendo que Dios cumpla su propósito en cada uno de nosotros. Quiero invitarlos entonces para que iniciemos este recorrido por las Escrituras en el libro de los Números. Libro de los Números en el capítulo 22, a partir de el versículo 1. Allí leemos: partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Versículo 5. Por tanto envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí.
Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra. Pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano. Y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Él les dijo, reposad aquí esta noche y yo os daré respuesta según el Eterno me hablara. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Y vino Dios a Balaam y le dijo, ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió a Dios, Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme, he aquí este pueblo que ha salido de Egipto, cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo. Quizá podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Traje esta escritura, esta historia que Dios consignó allí en su palabra para nosotros, para que revisemos si Dios ya nos ha dado una instrucción, nos ha mostrado una instrucción acerca de nuestras vidas. Dios es un ser que habla claro, concreto, directo, así como le acabo de hablar a Balaam. Le dijo, no vayas con ellos. Primera instrucción que le dio a Balaam. Segunda, ni maldigas al pueblo porque bendito es. Claro, concreto y directo. Y así nos habla Dios a nosotros. Sigamos leyendo. Versículo 13. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac, volveos a vuestra tierra, porque el Eterno no me quiere dejar ir con vosotros. Me acordé con este versículo cuando estábamos pequeños o estaba yo pequeño en casa, en la niñez, y venían algunos vecinos, algunos niños vecinos, a invitarme a jugar o a ir a algún lugar, y mis papás, por su sabiduría y bueno, por decisiones, ellos tomaban y decían, no, no vas a salir o no, no vas a ir. Entonces salía yo y le decía a aquellos vecinos, a aquellos niños amigos, le decía, mis papás no me dejaron ir. Y así está en esta ocasión Balaam, como queriéndoles decir, yo quiero ir, pero mi papá o el Eterno no me quiere dejar ir con vosotros. Entonces, miremos la actitud de Balaam. Dios le dijo ya con claridad la respuesta, de manera concreta, pero él con esa respuesta, ¿qué le está diciendo a ellos? Pues yo quisiera ir, pero no me dejan ir. Entonces, esto es una amonestación, un llamado para nosotros, para que revisemos en nuestra vida si de pronto Dios nos está mostrando cosas con las circunstancias como está en nuestra vida, con situaciones que Él permite en nuestra vida, y nosotros sigamos insistiendo, no, es que yo sí quiero ir por este lado, yo quiero hacer las cosas de esta forma. Y Dios nos está diciendo, no, las cosas son de esta forma, por este lado, por aquí es donde necesito que vayas, que vivas, que hagas, que sigas tu camino. Pero nosotros insistimos, como sucedió aquí con Balaam. Versículo 14. Y los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balac y dijeron, Balaam no quiso venir con nosotros. Versículo 15. Volvió Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron, así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes venir a mí. Bueno, y eso hasta llegó a pasar
cuando yo era niño allá en la casa. Hasta los amiguitos volvían a la media hora o a la hora y decían, venga, nosotros hablamos con sus papás y los tratamos de convencer. Y yo decía, no, no me dejaron salir, no me dejaron ir. Y a veces hasta ellos trataban de convencer y bueno, los papás tienen esa sabiduría que Dios les ha dado y muchas veces nos dicen no, o cuando nos dicen no es porque quieren evitarnos inconvenientes, problemas, situaciones que nos vayan a causar a nosotros daño. Sigamos leyendo, versículo 17. Porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, maldíceme a este pueblo. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac, aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra del Eterno mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Os ruego, por tanto, ahora que reposéis aquí esta noche para que yo sepa qué me vuelve a decir el Eterno. ¿Qué sentido tenía que le dijera? Estaba buscando ahí un problema, Balaam, insistiéndole a Dios, sabiendo que Dios ya le había dicho con claridad que no. Pero él, en medio de su necedad, insiste, necedad que le costó la vida más adelante. Versículo 20. Y vino Dios a Balaam de noche y le dijo, si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba. Es como cuando el papá de uno le dice, ya te dije que no, pero si quieres experimentar el mal o si quieres ver lo que te va a pasar, adelante. Y el ángel del Eterno se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él dos criados suyos. Y el asna vio al ángel del Eterno, que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano. Y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. Pero el ángel del Eterno se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. Y viendo el asna, el ángel del Eterno se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam, y él volvió a azotar. Esto nos puede estar pasando a nosotros, hermanos, que Dios nos está dando unas instrucciones sobre lecciones que debemos aprender en nuestra vida. Y nosotros insistimos en evadirlas, como está haciendo aquí Balaam. El asna vio al ángel del Eterno y empieza a tratar de no pasar, de anunciarle a él, de mostrarle a él que es un peligro lo que viene para él. Pero él insiste, insiste como el cabeciduro que va directo a su ruina, a su desgracia obstinado. Sigamos leyendo. Versículo 26. Y el ángel del Eterno pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna, el ángel del Eterno se echó debajo de Balaam. Y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. A veces Dios trae situaciones a nuestra vida, permite situaciones en nuestra vida que nos pueden hacer enojar, pero ¿cómo así? Si estoy haciendo las cosas bien o por qué me pasa esto. Así como Balaam se enojó y azotó el asna con un palo por esa situación que le estaba aconteciendo allí. Versículo 28. Entonces el Eterno abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam, ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Y Balaam respondió al asna, porque te has burlado de mí, ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam, ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él respondió, no. Me llama mucho la atención que no solamente Dios le abrió la boca al asna, sino que le dio como una capacidad de razonar o le estaba inspirando allí unas palabras, porque no solamente el asna le habló, sino que estaba allí intercambiando esos pensamientos y intercambiando esos argumentos con Balaam.
Versículo 31. Entonces el Eterno abrió los ojos de Balaam y vio al ángel del Eterno que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel del Eterno le dijo, ¿por qué has azotado tu asna estas 3 veces? He aquí, yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. Y así nos puede estar diciendo el Eterno a nosotros, hermanos. ¿Por qué eres tan obstinado de seguir lo que tú quieres o de seguir tu voluntad y no hacer mi voluntad? Eso nos puede estar diciendo nuestro Dios, con esas situaciones que tengamos en nuestra vida. Y es bueno que revisemos. ¿Será que me estoy dejando llevar de mi voluntad, de lo que yo quiero, que era lo que estaba haciendo aquí Balaam? Parece ser que estaba muy interesado en ese pago que le iban a dar, en todas esas recompensas que le iban a dar por hacer este trabajo. Y seguía obstinado, a pesar de que Dios ya le había dicho que no fuera por allá. Versículo 33. El asna me ha visto y se ha apartado, luego de delante de mí, estas 3 veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella dejaría viva. Entonces Balaam dijo al ángel del Eterno, he pecado porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino. Mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. Y el ángel del Eterno dijo a Balaam, ve con esos hombres, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Así Balaam fue con los príncipes de Balac. Oyendo Balac que Balaam venía, salió a recibirlo en la ciudad de Moab, que está junto al límite de Arnón, que está al extremo de su territorio. Y Balac dijo a Balaam, ¿no envié yo a llamarte? ¿Por qué no has venido a mí? ¿No puedo yo honrarte? Balaam respondió a Balac, he aquí, yo he venido a ti, mas ¿podré ahora hablar alguna cosa? La palabra que Dios pusiera en mi boca, esa hablaré. Y fue Balaam con Balac y vinieron a Kiriat Usot. Y Balac hizo matar bueyes y ovejas. Y envió a Balaam y a los príncipes que estaban con él. Y la historia continúa. Balaam siguió empeñado en hacer lo que él quería hacer. Tanto que llegó a ofrecerle holocaustos al Eterno, tratando de que el Eterno cambiara de opinión, tratando de que el Eterno permitiera que él hiciera su voluntad en lugar de que él hiciera la voluntad del Eterno. Entonces, es importante que nosotros revisemos en nuestra vida. Dios nos da un entendimiento, nos da discernimiento. Nosotros hemos puesto nuestra vida en las manos del Eterno para hacer su voluntad, para seguir por el camino que Él nos indique. Entonces, evaluemos y analicemos cada uno de nosotros si realmente estamos siguiendo la voluntad de Dios en nuestra vida o si estamos siguiendo nuestra voluntad y queriendo que Dios tuerza su voluntad para que apoye nuestro capricho, nuestro propósito, lo que nosotros queremos. Estamos en un camino en el que le hemos entregado nuestra vida a Dios para que Él forje su carácter en nosotros y para que nos lleve por el camino que Él sabe que debemos andar y que es el mejor para nosotros. Entonces, hagamos y aprendamos esas lecciones que Dios quiere que aprendamos cada uno de nosotros para que podamos seguir avanzando hacia ese reino que Él tiene preparado para los vencedores, para los que perseveran, para los que hacen su voluntad de verdad, para los que se esfuerzan en saber, entender cuál es la voluntad de Dios y seguirla. Vayamos a la epístola a los Romanos, en el capítulo 15, versículo 4. Epístola a los Romanos, capítulo 15, versículo 4. Versículos 4 al 6. Porque las cosas que se escribieron antes, como esa que acabamos de leer, allá en el libro de los Números, porque las cosas que se escribieron antes
para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Hay dos formas principales o dos formas muy utilizadas para que los seres humanos aprendamos. Hay una que es a través de las instrucciones y otra a través de la experiencia. Hay cosas que por más que Dios nos las dice, nosotros tomamos el camino de aprenderlas por las experiencias, por los golpes, aprenderlas con los duros golpes, cuando nos chocamos, cuando aprendemos a través de esas experiencias. Y hay otras cosas que nosotros sí aprovechamos las instrucciones de Dios y las aprendemos directamente de las instrucciones. Lo ideal es que pudiéramos aprender todo directamente de las instrucciones que Dios nos da. Eso es lo que Él espera. Pero a veces tenemos un corazón duro, un corazón que todavía necesita aprender lecciones por la experiencia. Entonces Dios pone esos dos caminos delante de nosotros. Que aprendamos como acabamos de leer, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a partir de esas cosas que se han escrito allí en las Sagradas Escrituras o a través de las pruebas, de las dificultades, de esas experiencias duras que pasamos en nuestra vida. Versículo 5. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Hay dos cosas muy importantes que nosotros debemos aplicar en nuestra vida y tener presente. Y es que para aprender lecciones, lecciones que Dios quiere que aprendamos, necesitamos paciencia. Y esa humildad también, esa paciencia debe ir unida con la humildad. Entonces nos dice el Dios de la paciencia y de la consolación. Entonces debemos también pedirle al Dios de la paciencia que nos ayude a desarrollar esa paciencia, como escribió allí Santiago en su epístola, que tenga la paciencia, su obra completa, a través de soportar las pruebas y de que aprendamos esas lecciones que debemos aprender y que Dios espera que aprendamos cuando estamos en medio de una o de varias pruebas. Porque Él también allí habla de que cuando estéis en diversas pruebas, estemos gozosos porque Dios nos está enseñando, Dios nos está corrigiendo, Dios nos está refinando. Entonces, pidamos a nuestro Dios, el Dios de la paciencia y la consolación, nos ayude a desarrollar esa paciencia completa a través de esas lecciones que Él quiere que aprendamos y que también nos consuele, porque cuando estamos aprendiendo lecciones, padecemos como nuestro Señor Jesucristo padeció y muchas veces también hemos padecido nosotros con esas lecciones duras que nos toca aprender en la vida. Entonces también Él nos consuela por medio de sus escrituras y también por medio de su Espíritu en nosotros. Versículo 6. Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces que haya en nosotros ese mismo sentir. Le pidamos a Dios que nos dé ese mismo sentir. ¿Cuál mismo sentir? De que nos ayude a aprender a todos nosotros, sus hijos, cada lección que Él quiere que aprendamos, para que podamos seguir haciendo su voluntad, para que Él pueda seguir llevando a cabo su propósito a plenitud en cada uno de nosotros. Vayamos a Isaías, el capítulo 26. Isaías, el capítulo 26, versículo 9. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Esta escritura es muy bonita y muy significativa, porque nos está dando instrucciones sobre qué debemos hacer para que seamos vírgenes prudentes, para que seamos discípulos diligentes.
Aquí nos está diciendo, con mi alma te he deseado en la noche. Es decir, que en esas noches de tranquilidad, de serenidad, de silencio, nos comuniquemos con el Eterno, conversemos con Él y le pidamos que nos ayude a ver con claridad qué lecciones quiere Él que aprendamos. ¿Qué necesita Él? Que corrijamos en nuestra vida. Con mi alma te he deseado en la noche. Que podamos tener esa conversación y ese contacto allí con el Señor y que Él ponga allí en nuestra mente y nuestro corazón. Me lo pediste, aquí está. Esto es lo que necesito, la lección que necesito que aprendas, lo que necesito que corrijas en tu vida, lo que necesito que mejores en tu vida. Luego dice, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte en oración, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Ya vamos para allá. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Va a venir todos esos juicios de Dios, fuertes, duros para la humanidad, para que el mundo aprenda justicia. Y Dios nos está enseñando a nosotros ahora, para que aprendamos justicia. Veamos allá en Hebreos capítulo 5, versículo 8. La epístola a los Hebreos en el capítulo 5 y en el versículo 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Nuestro Señor Jesucristo padeció. Y aquí dice, aunque era hijo, aunque era el Hijo de Dios, aunque es el Hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y así espera a nosotros, y así espera nuestro Dios, que nosotros también aprendamos. Y también debemos padecer muchas veces, porque hay situaciones, hay desórdenes en nuestra vida que tenemos que desarraigar, tenemos que sacar de nuestra vida, de nuestro carácter, de nuestra conducta, de nuestra forma de ser. Y eso duele, eso nos cuesta, como cuando estamos aprendiendo cuando un bebé, un niño pequeño está aprendiendo a caminar, le cuesta, arranca, se para, da el primer pasito, se cae, vuelve y se para. Así aprendemos nosotros lecciones, pero tenemos que ir perseverando. Y padece uno, muchas veces uno quisiera que las lecciones fueran inmediatas, pero requieren de ese esfuerzo, de ese sacrificio, de que padezcamos juntamente con nuestro Señor Jesucristo, para que podamos aprender cada una de esas lecciones que Dios quiere que aprendamos. Lo importante es que haya en nosotros esa voluntad, así como la hubo nuestro Señor Jesucristo. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y vayamos para complementar esta escritura en Filipenses, en la epístola a los Filipenses, en el capítulo 3, versículo 8. Y ciertamente, un capítulo antes, por favor. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a desarrollar esa humildad y esforzarnos nosotros por crecer en ese fruto de la humildad para poder aprender esas lecciones que Dios espera que aprendamos, como lo acabamos de leer. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Había en nuestro Señor Jesucristo esa humildad plena, completa, y se hizo obediente, obediente al Padre. Vayamos al Evangelio de Mateo en el capítulo 26, versículo 39. Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 39.
Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. De esta forma padeció nuestro Señor Jesucristo, pero perfeccionó, pero completó esa obediencia a el Padre. De igual forma, nosotros tenemos que padecer en muchas situaciones. Es una realidad, es algo que no podemos evitar. Padecer a través de muchas situaciones, a través de muchas tribulaciones, a través de muchas pruebas, para que aprendamos esas lecciones que Dios quiera que aprendamos, que pueden ser de de muchas formas. Tal vez Dios quiera que aprendamos humildad, que aprendamos a perdonar, que aprendamos a ser serviciales, que aprendamos a hablar siempre con la verdad. Hay muchas cosas que Dios quiere que aprendamos y por eso debemos tener esa comunicación con Dios, así como lo leíamos hace un momento, allá en Isaías capítulo 26, en ese silencio de la noche y de la madrugada, pedirle a Dios nos permita entender con claridad qué es lo que Él quiere que corrijamos en nuestra vida, que lo aprendamos, que lo cambiemos, que lo mejoremos. Versículo 42. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Son palabras que nosotros también debemos tomar para nuestra vida y pedirle a Dios que sea la voluntad de Él la que se haga en nuestra vida y que nos ayude a hacer su voluntad y no la nuestra, para que podamos completar ese propósito de Dios con cada lección que Él quiere que aprendamos en nuestra vida. Vayamos a la epístola a Tito, capítulo 3. Versículo 14. Tito, capítulo 3, versículo 14. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras, para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Podemos tener todavía maldad en nosotros, que nos lleve a murmurar, que nos lleve a tomar venganza a nosotros de las personas que nos hacen daño, o a no ser perdonadores, o no ayudar a aquellas personas que nos han ofendido. Puede haber todavía maldad en nosotros. ¿Qué nos dice aquí el Eterno a través de esta escritura? Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras. Es algo que debemos aprender. Sacar de nosotros rencores, orgullos, envidias, codicias y aprender a ocuparnos en buenas obras, incluso hacia nuestros enemigos, como nos lo ha enseñado nuestro Señor Jesucristo, de que amemos a nuestros enemigos, de que oremos por aquellas personas que nos han hecho daño, que les hagamos bien a aquellos que nos han ofendido, perjudicado, que nos han hecho también, que han tenido malas intenciones y malas acciones hacia nosotros. Vayamos a Job en el capítulo 36 y a partir del versículo 5. Job 36, a partir del versículo 5. He aquí que Dios es grande, pero no desestima a nadie. Es poderoso en fuerza de sabiduría. No otorgará vida al impío, pero a los afligidos dará su derecho, a los que padecen haciendo el bien, haciendo la voluntad de Dios. Versículo 7. No apartará de los justos sus ojos, antes bien con los reyes, los pondrá en trono para siempre, y serán exaltados. Y si estuvieren prendidos en grillos y aprisionados en las cuerdas de aflicción, Él les dará a conocer la obra de ellos y que prevalecieron sus
rebeliones. Despierta además el oído de ellos para la corrección y les dice que se conviertan de la iniquidad. Dios no nos envía las situaciones difíciles, las pruebas, no permite que haya tribulaciones en nosotros sin un propósito o sin tener un objetivo con ello. Y nos avisa, como lo estamos leyendo, despierta además el oído de ellos para la corrección, así como le estaba avisando a Balaam. No seamos nosotros duros para oír, para ver, para entender, no seamos tardos de entendimiento para con la voluntad de nuestro Dios. Versículo 11. Si oyeren y les sirvieren, acabarán sus días en bienestar. O sea, si escucharen y cambiaren y corrigieren y aprendieren esas lecciones que Dios quiere que aprendamos, acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha. Finalmente, ¿qué es lo que quiere Dios? Bendecirnos, hacernos bien, llenarnos de todo el bien que Él tiene para darnos, entregarnos esa herencia maravillosa que Él tiene para nosotros. Entonces, a veces rehusamos seguir esa voluntad de Dios o aprender esas lecciones que Dios quiere que aprendamos y nos estamos perdiendo de muchas bendiciones, de que Dios nos haga bien, de que podamos recibir ese fruto de justicia cuando nos proponemos con diligencia y con esmero aprender esas lecciones que Dios quiere que aprendamos. Versículo 12. Pero si no oyeren, serán pasados a espada y perecerán sin sabiduría. ¿Qué vamos a elegir nosotros? ¿Vamos a elegir lo que hizo Balaam o vamos a elegir lo que nuestro Señor Jesucristo hizo? Humillarse delante de su Padre, delante de nuestro Padre, obedientemente, obedeciendo, haciendo esa voluntad de Dios, así tuviera que padecer y padeciendo todo lo que padeció. Veamos también lo que escribió allí el rey David en Salmos. Salmos en el capítulo 119 y versículo 71. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. O en otras palabras, bueno me es haber padecido para que ponga atención a tus instrucciones, a tus estatutos. Versículo 72. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Mejor me es aprender tus lecciones, las lecciones que Dios quiere que aprendamos, que tener muchas riquezas. Así valoraba David las lecciones que Dios le ponía allí en su camino para que él aprendiera y padeció también, como lo leemos allí. Bueno me es haber sido humillado, bueno me es haber padecido, bueno me es haber sentido esa aflicción para que aprenda tus estatutos, para que preste atención a tus estatutos, otra traducción también, para que entienda, para que de esa forma entienda tus estatutos. Entonces Dios muchas veces permite en nuestra vida que pasemos por situaciones difíciles, aflicciones, pruebas, situaciones complicadas, que tal vez no vamos a la fuente que es, no vamos a nuestro Dios a preguntarle qué es lo que quiere que aprendamos, sino que nos quedamos nosotros mismos dando vueltas en nuestra mente acerca de esas situaciones que estamos viviendo, padeciendo. Y Él tiene la respuesta. Y por eso debemos prestar oído a nuestro Dios, pedirle que nos ayude a ver, a entender qué lecciones quiere Él que aprendamos en nuestra vida. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Es mucho mejor, tiene más recompensa. Las lecciones, aprender esas lecciones que Dios quiere que aprendamos, que adquirir montones de riquezas, de oro y de plata. Vayamos al capítulo 50.
A partir del versículo 14. Salmos capítulo 50, versículo 14. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia, en oración, en ayuno. Te libraré y tú me honrarás. Pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Entonces Dios nos enseña qué debemos hacer cuando estamos padeciendo en medio de esas situaciones que Él permite en nuestra vida, cuando estamos pasando por esas situaciones difíciles, que todas ellas son enseñanzas, todas ellas traen lecciones que Dios quiere que aprendamos. Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Vayamos al capítulo 39. Capítulo 39, versículo 11. Con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente, vanidad es todo hombre. Oye mi oración, oh Eterno, y escucha mi clamor. Así como nuestro Señor Jesucristo oró allá delante de Dios, pidiéndole que le diera esas fuerzas para padecer y aprender lo que Dios quería que padeciera y que Él cumpliera esa voluntad del Padre. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti, y advenedizo como todos mis padres. Déjame y tomaré fuerzas antes que vaya y perezca. Hacemos, por favor, a primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 4, versículo 1. Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 4, versículo 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armados del mismo pensamiento. Si Dios quiere que padezcamos, pues hagamos, pero de la mano de Dios, fortalecidos en Dios, fortalecidos en nuestro Señor Jesucristo. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Versículo 2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Entonces, no evadamos esas lecciones que Dios quiere que nosotros aprendamos, esos padecimientos por los cuales Él necesita y espera que nosotros pasemos, para que también nos gocemos con nuestro Señor Jesucristo cuando Dios nos dé esa recompensa por haber hecho su voluntad, por haber padecido en humildad, en paciencia, pidiendo a Dios también que nos fortalezca, que nos consuele y que nos ayude a aprender, a permitir que Él cumpla su propósito en cada uno de nosotros. Versículo 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Dios nos está juzgando, está forjando su carácter en nosotros, nos está corrigiendo, nos está limpiando.
como a la plata, nos está sacando las escorias de nuestro corazón, de nuestra mente. Está haciendo una obra en nosotros. Y esa obra requiere que padezcamos muchas veces, que aprendamos lecciones duras en esta vida. Pero debemos tener claro que es esa obra que Dios está haciendo en nosotros para, a la postre, al final, bendecirnos, hacernos bien, recompensarnos, darnos el fruto de el trabajo, de las obras que nosotros hayamos hecho. Y las lecciones requieren acción, requieren que nosotros cambiemos cosas de nuestra vida, que aprendamos a hacer las cosas a la manera de Dios y no a la manera nuestra. Vayamos a Filipenses, capítulo 4. Epístola a los Filipenses, capítulo 4, versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Hay algo que nosotros debemos tener muy claro, y es que nosotros no somos los dueños de nuestra vida. Nosotros no escogemos las circunstancias que debemos atravesar, las situaciones que debemos atravesar. Eso es potestad de Dios. Pero lo que sí escogemos nosotros es la actitud. Y es esa actitud, como decía, nos leíamos ahora que escribió el apóstol Pedro, que nos alegremos cuando estemos padeciendo, así como nuestro Señor Jesucristo padeció, estemos en esa misma camino, en ese mismo ejemplo, siguiendo ese mismo ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, pero que nos aseguremos de padecer como cristianos y no como malhechores. Y que esa actitud nuestra sea esa actitud de, Padre, voy a hacer tu voluntad, estoy haciendo tu voluntad, voy a seguir tu decisión, tus instrucciones, el camino por el que me estás llevando. Esa es la actitud que debe haber en nosotros. Y no una actitud de quejarnos, de murmurar, de lamentarnos. Todos esos padecimientos, elevémoslos a Dios, como los elevó nuestro Señor Jesucristo. Le dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y eso es también la misma actitud y las mismas palabras que nosotros debemos elevar a nuestro Padre. Padre, estas pruebas, estas tribulaciones, esta situación está dura, pero ayúdame a aprender esas lecciones que tú quieres que aprenda, a afrontar estas situaciones como tú esperas que yo las afronte, y a que sea tu voluntad la que yo haga y no la mía. Esa es la actitud que debe haber en cada uno de nosotros, para que Dios siga haciendo su obra y la complete hasta el final. Vayamos a la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 14. A partir del versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí,
sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Eso es lo que Dios está haciendo en nosotros. Está haciendo una nueva criatura. Y eso requiere organizar muchas cosas en nuestro interior, sacar muchas cosas viejas que no deben estar en nosotros. Y todo eso duele. Muchas de esas cosas duelen, muchas cosas de esas requieren padecimiento. Como muchas veces cuando nos hacemos una herida, que eso duele y que el mismo tratamiento también es doloroso, pero para que sane, para sacar cosas de nuestra vida que no deben estar allí. Vayamos a Habacuc, libro del profeta Habacuc, en el capítulo 2 y versículo 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Y es que lleva el orgullo a desviarnos, a hacer nuestra voluntad, a hacer las cosas a nuestra manera. ¿Y qué nos dice Dios? Mas el justo por su fe vivirá. Entonces vemos tres claves, tres aspectos importantísimos para poder aprender esas lecciones que Dios quiere que aprendamos. Primero es esa paciencia que debe haber en nosotros. Segundo, padecer como Cristo padeció, como cristianos. Y tercero, avanzar con fe. Ponernos en las manos de Dios con fe. Mas el justo, por su fe, vivirá. Para finalizar, vayamos a la primera carta, epístola de Juan, el capítulo 5. Primera epístola de Juan, capítulo 5, versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. O como bien lo sabemos, todo el que es engendrado de Dios vence al mundo. Así como nos lo dejó nuestro Jesucristo, que no tuviéramos temor. En el mundo tendríamos aflicción, pero que tuviéramos confianza, porque Él venció al mundo. Y nosotros también venceremos al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces, avancemos con fe, con esa fe firme, siempre con nuestra mirada puesta ya en ese reino, en nuestro Dios, primeramente, y luego en ese galardón que Él tiene para nosotros. Y aprendamos cada uno de nosotros esas lecciones, esforcémonos, pidámosle a Dios que nos ayude a que podamos aprender cada una de esas lecciones que Él quiere que aprendamos para nuestra vida, para nuestro bien y para ese maravilloso mundo que nos espera.